A continuación, te presentamos las preguntas oficiales para el examen de la nacionalidad española. Comenzamos. Tema 1. Gobierno, legislación y participación ciudadana. España es: una monarquía parlamentaria. La ley fundamental de España se llama Constitución, Ley Básica, Ordenamiento Esencial. Constitución. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español. El Instituto de la Mujer es un organismo español. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? Ninguna. Una. Dos. Ninguna. ¿El castellano o español es lengua oficial en toda España? ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? La Policía Foral de Navarra. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? El Cuerpo Nacional de Policía. En la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. La bandera de España debe utilizarse en todos los edificios públicos. El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es la Agencia Tributaria. La gestión de la sanidad es competencia de las comunidades autónomas. ¿Quién fue el primer presidente de gobierno de España en democracia? Adolfo Suárez. ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? El Rey. ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? El Senado. ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? Dos. ¿Cómo se aprobó la Constitución? En referéndum. ¿Cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma? Estatuto de Autonomía. Las instalaciones culturales y deportivas públicas son competencia del Ayuntamiento. ¿Quién dirige la administración militar de España? El Gobierno. ¿Qué hay en las Islas Baleares en vez de diputaciones? Consejos insulares. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? Sevilla, Barcelona, Zaragoza. Barcelona. Las Cortes Generales representan al pueblo español. El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder legislativo.
¿Qué ley dicta el gobierno en casos de especial urgencia? El decreto ley. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? (17) Los colores de la bandera española son: rojo y amarillo. ¿Dónde está la sede del gobierno de España? En Madrid. La bandera azul con 2 estrellas amarillas en círculo es la bandera de la Unión Europea. En las elecciones generales se vota a diputados y senadores. ¿Qué lengua es oficial en el País Vasco? El euskera. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua oficial del Estado. El aranés es una lengua cooficial que se habla en un pequeño territorio de Cataluña. Las instituciones de una comunidad autónoma son la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y el Presidente. ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? El gallego. ¿Qué institución tiene como fin la promoción de la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura en español? El Instituto Cervantes. ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? La Real Academia Española. ¿Dónde vive el presidente del gobierno? En el Palacio de la Moncloa. ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? El Ejército del Aire. ¿Quiénes forman parte del gobierno? ¿Los ministros, los concejales, los alcaldes? Los ministros. España es un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un partido político? Partido Popular, PP. ¿Qué título tiene la futura reina, hija del rey? Princesa de Asturias. ¿Con qué rey se restaura la democracia en España después del régimen de Franco? Con Juan Carlos I. ¿En qué año se aprobó la Constitución española? En el año de 1978. ¿Cuántas comunidades autónomas tienen su propia bandera? Todas. ¿Qué organismo oficial atiende las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de las administraciones? El Defensor del Pueblo. ¿Cuántas firmas, como mínimo, deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley? 500.000. ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? A la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En la organización de la administración se distinguen 3 niveles: central, autonómica y local. El poder legislativo corresponde
a los diputados y senadores. ¿Dónde vive el rey? En el Palacio de la Zarzuela. El nombre oficial del Parlamento español es Cortes Generales. El gobierno está formado por el presidente, uno o más vicepresidentes y los ministros. ¿Quién puede reinar en España? ¿Solo hombres? ¿Solo mujeres? ¿Tanto hombres como mujeres? Tanto los hombres como las mujeres. El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales. ¿Quién es la tercera autoridad del Estado después del rey y el presidente del gobierno? El presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué lengua cooficial se habla en las Islas Baleares? El catalán. La Constitución defiende valores tales como la libertad, la igualdad y el pluralismo político y la justicia. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España, más o menos? $500,000. ¿Cuántos millones de habitantes tiene España? 48 millones. ¿Cuál de estos es un órgano consultivo del Gobierno de España? El Consejo de Estado. ¿Quién dirige la política interior y exterior de España? El Gobierno. El Defensor del Pueblo depende de las Cortes Generales. El Instituto Etxepare tiene como misión la difusión del euskera y la cultura vasca. La Comunidad Iberoamericana de Naciones está formada por 22 países de América y Europa. La Secretaría Xeral de Policía Lingüística difunde y promociona la lengua y la cultura gallegas. ¿Cómo se llama el rey de España? Felipe VI. ¿Cómo se llama el órgano de gobierno de los jueces y magistrados? Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién aprueba los presupuestos generales del Estado? Las Cortes Generales. La Constitución española es la ley fundamental. Las Cortes Generales están compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados. ¿Quién elabora las leyes? El Poder Legislativo. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a las Fuerzas Armadas. El Ejército Español participa desde 1989 en misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas, ONU. ¿Quién vigila puertos y aeropuertos, fronteras y costas? La Guardia Civil. ¿Quién hace el control de pasaportes en las fronteras de España? La Policía Nacional.
¿Quién controla la circulación de coches en las ciudades? La policía local. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica de Cataluña? Mossos d'Esquadra. ¿Cómo se llama la Policía Autonómica del País Vasco? Ertzaintza. ¿Desde qué año es el rey Felipe VI? Desde 2014. ¿Quién regula el tráfico en los pueblos y ciudades? La policía local. ¿Quién puede presentar una queja al defensor del pueblo? Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros. En España, el voto en las elecciones es un derecho. ¿Quién vigila el tráfico en las carreteras? La Guardia Civil. ¿Qué organismo se encarga de recaudar los impuestos? La Agencia Tributaria. ¿Dónde se publican las leyes nacionales? En el Boletín Oficial del Estado, BOE. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno que solo existen en Canarias? Cabildos. ¿Dónde ofrece el gobierno toda la información sobre las novedades e iniciativas de la administración electrónica? En el PAE, Portal de la Administración Electrónica. ¿Cuál es el número de teléfono de información de la Administración General del Estado? El 060. España está organizada en cantones, comunidades autónomas, estados federales, comunidades autónomas. ¿Cuántos partidos políticos hay en España? Uno, muchos. Hay muchos. ¿Dónde tiene lugar la investidura del presidente del gobierno? En el Congreso de los Diputados. ¿Quién tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas? El rey. ¿Quién es el representante del Estado en una comunidad autónoma? El delegado del gobierno. ¿Cuántas provincias hay en España? 50. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de la comunidad autónoma. El poder ejecutivo corresponde al gobierno del Estado. ¿Cuántas cámaras hay en el Parlamento español? 2. El suministro de agua y alumbrado de las ciudades es competencia de el ayuntamiento. En materia como nacionalidad, inmigración, emigración o extranjería, solo tiene competencia el Estado. ¿Cuántas mujeres han sido presidentas de gobierno en España? Ninguna. Las relaciones internacionales son competencia de el Estado. El ayuntamiento está formado por el alcalde y
Los concejales. ¿Quiénes forman el gobierno de las comunidades autónomas? El presidente y los consejeros. ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios? El ayuntamiento. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas? Diputaciones. ¿Cuál es el órgano superior del Poder Ejecutivo? El gobierno. El idioma español también se llama castellano. ¿A quiénes se elige en las elecciones al Parlamento Europeo? A los eurodiputados. Los españoles pueden votar a partir de los 18 años. Algunos ciudadanos extranjeros pueden votar en las elecciones municipales. ¿Quién controla la gestión financiera del Estado? El Tribunal de Cuentas. ¿A quiénes se elige en las elecciones generales? A los senadores y diputados. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso de los Diputados? $350. Los municipios y provincias forman parte de la administración local. La comunidad autónoma más poblada de España es Andalucía. ¿Cómo se llama la organización que defiende los intereses de los trabajadores? Sindicato. ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del Gobierno de España? José María Aznar. Tema 2. Derechos y deberes fundamentales. La mayoría de edad en España es a los 16 años. ¿Verdadero o falso? Falso. Los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia deben esperar 3 años para poder votar en las elecciones. ¿Verdadero o falso? Falso. Los jóvenes tienen derecho a participar libremente en el desarrollo político del país. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El funcionamiento de los partidos políticos tiene que ser democrático. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se puede obligar a alguien a decir cuáles son sus ideas políticas o religiosas? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Se puede limitar a una persona el derecho de entrar y salir libremente de España por motivos ideológicos? ¿Verdadero o falso? Falso. La educación primaria de 6 a 12 años es gratuita y obligatoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Constitución garantiza el derecho a los españoles a una vivienda digna. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España, la policía puede entrar a cualquier casa sin resolución judicial en cualquier momento. Falso. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución judicial. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
¿Todos los españoles, ya sean mayores o menores de edad, tienen derecho a votar en las elecciones? ¿Verdadero? Falso. Falso. Los profesores pueden enseñar con libertad dentro de los límites de la Constitución. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La Constitución reconoce únicamente los derechos fundamentales de los españoles. ¿Verdadero o falso? Falso. En España existe la pena de muerte. ¿Verdadero o falso? Falso. La ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España, las causas de separación y divorcio están reguladas por la ley. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Todos los españoles pagan la misma cantidad de impuestos? ¿Verdadero o falso? Falso. En España, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La enseñanza obligatoria consta de 2 etapas: educación primaria y educación secundaria obligatoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España hay una religión oficial. ¿Verdadero o falso? Falso. Todos los ciudadanos tienen derecho a la atención sanitaria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los poderes públicos deben promover la educación física y el deporte. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España está reconocido el derecho de asociación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En caso de huelga es obligatorio por ley mantener unos servicios mínimos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿La libertad ideológica está garantizada solo en parte del territorio nacional? ¿Verdadero o falso? Falso. Todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de seguridad social público, excepto si están desempleados. ¿Verdadero o falso? Falso. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La edad mínima para casarse en España es de 12 años. ¿Verdadero o falso? Falso. La ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España, cualquier ciudadano mayor de edad puede presentarse a las elecciones. ¿Verdadero o falso? Falso. Los españoles deben ayudar en los casos de catástrofe o calamidad pública. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En España, los ciudadanos pueden elegir en qué ciudad quieren vivir. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tema 3.
Organización Territorial de España, Geografía Física y Política. ¿Dónde está Cáceres y Badajoz? En Extremadura. ¿Cuál es la capital del Principado de Asturias? ¿Avilés, Gijón, Oviedo? Oviedo. ¿Dónde están las Islas Baleares? En el mar Mediterráneo. ¿Cómo se llama la extensa llanura situada en el centro de la península ibérica? Meseta. ¿Cuál es la montaña más alta de la península ibérica? El Mulhacén. ¿En qué comunidad autónoma están Guadalajara y Cuenca? En Castilla-La Mancha. ¿De qué comunidad autónoma es capital Mérida? De Extremadura. ¿Dónde está Almería? En Andalucía. La capital de la comunidad autónoma de Galicia es Santiago de Compostela. ¿Cuál de estos climas es propio de España? Clima mediterráneo. ¿Dónde está el monte Aneto? En los Pirineos. Tarragona está en Cataluña. España se divide en comunidades y ciudades autónomas. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene solo una provincia? La Rioja. En el norte de África están Ceuta y Melilla. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia? Castilla-La Mancha. ¿Cuál de estos ríos desemboca en el Océano Atlántico? El Guadalquivir. ¿Cuál de estas provincias forma parte de la comunidad de Castilla-León? Burgos. Las temperaturas suaves con abundante lluvia son propias del clima oceánico. Canarias tiene un clima subtropical. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el río Ebro. España está entre los países de Europa más montañosos. ¿En qué provincia está el Parque Nacional Monfragüe? En Cáceres. Los picos de Europa están en Cataluña. Tema 4. Cultura e historia de España. Los personajes principales de la novela El Quijote son Don Quijote y Sancho Panza.
¿Cuál de las siguientes mujeres es una científica española reconocida mundialmente? Margarita Salas. ¿Cómo se llama la literatura en los siglos XVI y XVII? Siglos de oro. María Zambrano, María Teresa León y Rosa Chacel son escritoras. ¿Qué músico compuso El amor brujo? Manuel de Falla. ¿Qué dulce es típico de las Navidades? El turrón. ¿Qué instrumento musical es típico del folclore español? La guitarra. Isabel Coixet es una directora de cine. Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es Rosalía. ¿En qué ciudad de España hay una mezquita que es Patrimonio de la Humanidad? En Córdoba. ¿En qué ciudad de España se encuentra la Alhambra, que es Patrimonio de la Humanidad? En Granada. ¿Dónde está la Sagrada Familia, el monumento de Gaudí? En Barcelona. ¿Pablo Picasso fue un famoso? Pintor. ¿Cómo se llama la mayor institución pública dedicada a la investigación en España? Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Paco de Lucía fue un famoso? Guitarrista. ¿Cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? El flamenco. ¿Cuál es la moneda común en muchos países de la Unión Europea? El euro. La fiesta de la tomatina se celebra en Buñol. La Feria del Libro se celebra en toda España, normalmente en primavera. La Liga y la Copa del Rey son competiciones de fútbol. ¿Quién ha recibido el Premio Nobel de Literatura? Vicente Aleixandre. Las chirigotas de Cádiz son típicas de los carnavales. Mireia Belmonte, Edurne Pasaban y Pau Gasol son deportistas. ¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio de año? Uvas. ¿Dónde está el Museo del Prado? En Madrid. ¿Dónde se celebra un famoso festival de cine? En San Sebastián. ¿Qué escritora española escribe en otra lengua oficial de España? Mercé Rodoreda. ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval?
la cristiana, la judía y la musulmana. El 6 de diciembre se celebra en España. El Día de la Constitución. ¿En qué ciudad hay un acueducto romano que es patrimonio de la humanidad? En Segovia. ¿Qué régimen político había en España antes del rey Juan Carlos I? Dictadura. El premio Cervantes se da a escritores. Los premios Goya están relacionados con el cine. ¿Qué premios promueven en España valores científicos, culturales y humanísticos? Los premios Princesa de Asturias. ¿Cuándo fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona? En el año de 1992. El escritor Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares. Tema 5. Sociedad Española, identificación personal y trámites administrativos. ¿Quién hace el DNI? ¿La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local? La Policía Nacional. ¿Cuál es el documento que certifica el lugar de residencia del titular? El certificado de empadronamiento. Para hacer el DNI debes acudir a una comisaría de policía. ¿Cuál es la edad mínima para conducir un coche en España? 18 años. El carnet de conducir se hace en la Dirección General de Tráfico, DGT. Para sacar el carnet de conducir hay que aprobar un examen teórico y otro práctico. ¿Dónde se tramita el libro de familia? En el registro civil. ¿Cuál de estos canales de televisión es autonómico? Canal Sur. ¿Cuánto dura el permiso de maternidad o paternidad? ¿16 semanas? ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a los conductores en gramos por litro? 0,5. Las viviendas de protección oficial tienen un precio limitado. ¿Qué comunidad autónoma es conocida por la calidad de su aceite de oliva? Andalucía. ¿Cómo se llama la revisión que debe pasar obligatoriamente los coches? ITV, Inspección Técnica de Vehículos. El aperitivo que acompaña a la bebida en bares y restaurantes se llama tapa. ¿Dónde se tramita la tarjeta sanitaria? En el centro de salud. ¿Con cuántos hijos una familia es numerosa? Con 3 hijos. En España está permitido el matrimonio entre personas del mismo y diferente sexo. Los propietarios de perros deben registrarlos en
En el ayuntamiento. Los principales ingredientes de la tortilla española son huevos y patatas. ¿Quién es el cocinero famoso dentro y fuera de España? José Andrés. ¿Cuál de estos canales de televisión es público? La 1. En una comunidad de vecinos, una de las normas es: no molestar con ruido. La sangría es una bebida compuesta por refrescos, vino y fruta. La sidra es una bebida típica de Asturias. Los españoles tienen dos apellidos. El primero es puede ser el de la madre o el del padre. La fiesta nacional de España es el 12 de octubre. ¿Cuál es el horario habitual de los hipermercados y centros comerciales? De 10 a las 22 horas. ¿Dónde se hace el pasaporte? En una comisaría de policía. El Ministerio de Igualdad es el encargado de luchar contra la violencia de género y la discriminación. ¿Cuál de estas regiones es conocida por sus vinos de denominación de origen? La Ribera de Duero. El DNI se hace en persona. El horario de Canarias con respecto a la península es de 1 hora menos. Para acceder a la universidad se debe superar una prueba de evaluación llamada EBAU. ¿Cuál de estos productos necesita importar España de otros países? Petróleo. ¿Qué tipo de impuestos tienen que pagar los ciudadanos en España? Impuestos directos e indirectos. Los adultos sin bachillerato pueden estudiar en la universidad haciendo una prueba especial a partir de los 25 años. ¿Dónde puede encontrarse la siguiente norma: dejar salir antes de entrar? En el transporte público. El bachillerato en España. Se compone de 2 cursos académicos. El impuesto sobre el valor añadido, IVA, forma parte de los impuestos indirectos. ¿Qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer empleo? El de la Seguridad Social. Los colegios públicos. Son gratuitos. ¿Cuál de estos puertos es uno de los principales de España? Algeciras. Un colegio concertado es un colegio privado que recibe el dinero de la administración. España exporta productos principalmente a países de la Unión Europea.
Las bibliotecas públicas son gratuitas para todos. ¿Cuál de estos productos exporta a España más que importa? El calzado. Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado de educación secundaria obligatoria en un centro de educación de personas adultas. La formación profesional. Puede ser de grado medio o superior. ¿A dónde vamos a ver al médico de familia o al pediatra? Al centro de salud. ¿Para cuántos años vale la tarjeta sanitaria europea? Para 2 años. ¿A qué hora se cena normalmente en España? ¿A las 21 horas o 22? ¿Cuál es el número de teléfono único para cualquier emergencia? El 112. ¿Cuál es un periódico deportivo? ABC, AS, 5 días. El diario deportivo AS. ¿Dónde se venden sellos y tabaco? En el estanco. ¿Cómo se llama el tren español de alta velocidad? ¿AVE, TGV, Eurostar? El AVE. La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visual es la ONCE. El Camino de Santiago es un patrimonio de la humanidad. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? Canal 24 horas. El teléfono gratuito para las víctimas de violencia de género es el 016. En España, la red de trenes puede ser larga distancia, de media distancia y de cercanías. ¿Qué está prohibido hacer en la puerta de un hospital o colegio? Fumar, comer, beber. Fumar. Cuando compramos 250 gramos de un alimento, ¿estamos comprando? Un cuarto de kilo. Si compramos una botella de agua de 750 ml, compramos una botella de 3/4 de litro. ¿Dónde se compran las medicinas con receta? En la farmacia. ¿Cuál de estas 3 recomendaciones podemos encontrar en un parque? No pisar el césped. ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en España? El seguro. El aeropuerto Adolfo Suárez está en Madrid. En un coche es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. En todos los asientos. ¿Cuál es el límite de velocidad en autopista? ...120 km/h. Ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada en el transporte público. ¿En qué caso se retira el permiso de conducir?
por la pérdida de los puntos. ¿Qué significa Renfe? Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Los españoles necesitan el pasaporte para viajar a Italia, China, Alemania. Para viajar a China. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en España? 16, 18, 21 años. 16 años. ¿Cuál es el sector de mayor peso en la economía española? Servicios. España es innovadora en el sector de las energías renovables. ¿Cómo se llama la ley laboral más importante de España? El Estatuto de los Trabajadores. ¿Cuál de estos establecimientos está abierto 24 horas si es necesario? La farmacia. La educación infantil en España. Es obligatoria, tiene 2 ciclos, empieza a los 4 años. Tiene 2 ciclos. ¿Cuándo empieza el calendario escolar? ¿En agosto, septiembre, octubre? En septiembre. Las escuelas oficiales de idiomas. Son para mayores de 16 años. ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos de trabajo de una persona? Informe de vida laboral. ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función a la renta o el dinero ganado, salario, ingresos como autónomos, etcétera? El IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene el PIB por habitante más alto? Navarra. Esperamos haberte ayudado y te deseamos éxito en tu examen.